Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal. Historias de F. Hoy, como dice en el título, leeremos 15 escritos que me han mandado. Si quieres escucharlo, acompáñame, porque sé que te va a gustar. Número 1. Es de nuestra amiga Dominique Quiñones Espinosa. Y dice así: quise irme, en serio lo intenté. En mi mente hay una guerra a muerte, y yo aquí sin saber qué hacer. Intento alejarme de ti, de todo lo que me haces, sentir que tan solo verme, de la alegría que me transmites. Intento aceptar que no soy lo que buscas, que solo soy alguien más para ti. Y quiero irme, estoy lista, estoy parada con la maleta en mano que contiene mis sentimientos por ti. Y gritan y golpean y arañan por salir, pero muy dentro de mí, no quiero, me siento completa con tan solo verte sonreír. Siento tu calidez entrar en mí, y me llena de amor y felicidad, y tomé una decisión, me quedaré a seguir admirándote de lejos, y te apoyaré, aplaudiré tus logros, estaré aquí para ti, porque eres mi felicidad, aunque yo no sea la tuya. La tuya. Wow. Ay, estuvo buena. No me río porque me parezca gracioso, sino porque la tuya es... ¡La tuya, güey! ¡La tuya! Me parece muy divertido ese meme. Número 2. Es una poesía de nuestro amigo Mario Morales. Amalgama de emociones, de canciones incompletas, de tu nombre en oraciones, de olvidarte como meta. Ya no tengo soluciones ni la labia de un poeta, solo mis contradicciones de esta vida medio muerta. Agonizan las cenizas, otra vez quieren arder. Estabas a hacerlo a prisa, intentar ya no perder, pues mi alma se ha hecho trizas, recordando aquel ayer, de tus labios, tus sonrisas y esos ojitos de miel. Te olvidaría en un vaso si yo fuera más cobarde. Estoy en el cuarto paso, te marchaste ya muy tarde. Esto ha sido el caso de tu abrazo que me parte en millones de pedazos, cada uno para extrañarte. Ahora escribo hasta gastarme los versos que no te di. Mi esfuerzo ha sido inverso, si en un beso te perdí. Mi corazón está ileso, pero marchó junto a ti. Me arrancaste hasta los huesos y las ganas de vivir. El siguiente es de Richard A. Quiroga y se llama Refugio de Pensantes. En la noche, refugio de pensantes, me distraigo con el llamado eterno del puro amor de los grillos y otros insectos. Con tan frenética canción, hasta mi corazón pide alguna explicación sobre mis cadenas y soledades. Refugiado bajo el manto estelar, habitamos la misma tierra, transmitiendo pensamientos que los lleva el viento, pero que no vuelven a su sitio original. Jamás escucharé otra voz deseando contestar mi mensaje como lo hacen ellos sin parar. Ahora salió ella, la luna, brillando y desnudando cruel e hiriente a mis secretos y penumbras. Y a lo lejos los llamados siguen sin cesar, aunque para mí una posible respuesta pareciera toda una eternidad. A mi razón, el tiempo le pesa mucho más. El número 4 es de Josué Pérez. Fuiste la inspiración de todas mis poesías. Ahora que no estás, mis versos son sin alegrías. Es una pena que ha invadido mis pensamientos. Quiero hablar contigo, aunque sea por un momento. Yo sé que en el pasado no tuve argumento. Me nublaba y mis ideas se iban con el viento. Era tu belleza la que siempre me nublaba. Con una sonrisa del mundo me olvidaba. 5. El siguiente me lo mandó Beto Vázquez y me dijo: yo no soy poeta, pero ahí te va. La marioneta sin hilos. En aquel rincón oscuro, la marioneta yacía inerte. Sus hilos fueron cortados, se dirigía a la muerte. Sus ojos ya no brillan, su mirada es oscura. La marioneta ya no ríe, ha entrado en la locura. Número 6. El que me mandó esta poesía me dijo que lo llamara el poeta fantasma. Cacerolas vacías, miradas de hambre, bocas sin dientes, solo encías le quedan al hombre. Soledad y cesantía, pobre y raquítica jubilación, encarada con valentía como quien canta una triste canción. Manos temblorosas, miradas llenas de recuerdos, hambre, entre otras cosas, pensamientos lerdos. Innata rebeldía, murmullos incoherentes, terminan con el día, así como la sociedad se comió sus mentes. Y las deudas se acumulan, como pesados fierros en la espalda, y en el alma pululan
esos sentimientos que la hieren y la escaldan. Ayuda insignificante y cacerolas vacías, y sigues cesante, sin la comida que tanto ansías. Vámonos con el siguiente. Esta es una muy corta. Daniel, escritos y arte. Crear. Quise hacer algo nuevo. Crearte un abismo de coral y pasión para que sucedan extensas noches transparentes y serenas. Número 8. Rodolfo Munguía. ¿Cómo le hizo Dios? ¿Cómo le hizo Dios para que mis manos tuvieran la forma de tus formas? ¿Cómo le hizo Dios para que mi temperatura fuera complemento de la tuya? Solo sé que nos hizo. Nos juntó en el tiempo y espacio para vivir una historia que, si bien no es perfecta, para mí es el todo. La luz, fuente de creación. Ok, lo que les voy a leer ahora es un prólogo de un libro, Las Crónicas del Legendario. 2 ejércitos se encontraban en medio del campo. Tan pronto los cuernos de guerra retumbaron en ambos bandos. La batalla dio inicio con un alarido, donde se enfrentaron e iniciaron el derramamiento de sangre. En cuestión de segundos, la carnicería dio comienzo y la batalla parecía no alistar un ganador. Aquellos que podían emplear las artes místicas invocaron conjuros que hacían alarde cuando estos estallaban en el aire y caían como proyectiles con colores vibrantes y llamativos. ¡Que el segundo grupo se prepare!, exclamó Andalexus. Es momento de levantarnos y cambiar la brújula del destino. Que vimanas en reserva se preparen para atacar. Andalexus al frente vio naves alargadas, ovaladas y plateadas con bordes oscuros aparecer detrás de las montañas. Vio caer un vimana y a otro aprovechar el momento para emboscarlo. ¡Ataquen!, dio la orden Andalexus al levantar el brazo. «Milord, no somos suficientes para vencerlos», exclamó Vespasiano. ¡Ja!, exclamó Andalexus al ver la batalla y notar que su ejército comenzaba a diezmarse. «El gran éxito requiere un mayor sacrificio y es por eso que yo participaré en esta batalla. No permitiré una derrota cuando acabo de volver a este mundo». «Milord», interrumpió Vespasiano, «aún no recupera sus poderes por completo. Si va en estos momentos, de seguro lo matará». «Descuida», respondió Andalexus, y después dio un salto que le permitió volar. Sus prendas se ondearon conforme descendía al verdadero campo de acción, donde sus tropas y las enemigas luchaban a muerte para alcanzar su victoria. Su caída causó que la tierra se abriera y dejaron un cráter en su lugar. Las tropas que antes se batían a duelo quedaron regadas e inconscientes por el poderoso impacto que causó. Andalexus se concentró y de su mano derecha apareció una esfera negra. Extendió el brazo y la esfera respondió lanzando un poderoso relámpago que atravesó todo el cielo hasta impactar con el Vinama más cercano y causar un terremoto que batió con los más cercanos. Las múltiples explosiones dispersaron al ejército, mientras su militar avanzaba animado por la batalla. Como les expliqué, esto solamente es un prólogo. Hay un libro, de hecho son varios libros. Si quieren leer esos libros, búsquenlos. Acá les dejo el Instagram para que lo busquen. Y vamos con el siguiente. Este es de Liliana Bogarín Poet. Pensando en ti he pasado. No sé por qué quiero saber dónde has estado. Eres especial, sin duda una estrella. Viajó en una nave espacial con tu sonrisa bella. Dime que me amas, aunque sea en mis sueños. Tú eres el dueño de mis desvelos. El siguiente es un escrito de José Cotera. En mi manuscrito he escrito 1000 versos. Con mis propias palabras yo converso. Palabras que intento dominen el universo. No domine nada, solo universo. Ver solo tristeza y llanto. Ver solo penas y desencanto. Canto con espíritu, tanto que espanto mi alma introversa. Pocos son sinceros conmigo, y los que lo son, sus palabras las transgiverso. Me dicen sonríe, y yo lloro. Mi mente solo piensa en clavar una espada en mi músculo transverso. Soy solo un hombre perdido, no soy perverso. Me juzgan por la portada, no leen el reverso. Soy una moneda griega, mírame en el anverso. No valoran mis logros, solo el resultado adverso. El siguiente, escucha. Abigail Rodríguez Cruz. Los amores por internet. Una se enamora de una hermosa voz, de palabras bien pronunciadas, bien escritas. Nos enamoramos de palabras dulces que acarician los sentidos, de descripciones perfectas que hacen soñar en la lejanía. Una se enamora de textos que platican tejiendo esperanzas, anidando futuro. Sí, uno se enamora aún en la distancia. El siguiente es de Gia Santos. Me fui de aquel camino en el cual recorrí a diario desde hace algunos años. Abandoné su paisaje, abandoné sus tardes, sus puestas de sol. Lo abandoné porque mis piernas no podían sostenerse.
Cada día acababa más cansada que el anterior. Me quedaban cicatrices en las rodillas cada vez que me caía. Me gustaba curarlas con limón. Me gustaba ponerme rodilleras. Creía que iba a doler menos la próxima vez. Al anochecer pensaba en el calor que me daban los lugares que conocía, los que recorrí día y noche, aquellos que acaricié con tanto amor y me parecían perfectos, en donde al principio era incómodo recostarse, pero después podía ser libre, porque se sentía como un hogar. Me gustaba correr y recoger todas las flores que encontraba a mi paso, aunque después solo las tirara, porque no sabía qué hacer con ellas. ¿Quién posee el don de la certeza? Lo único que sé es que se siente como lo imaginé. Vamos con el siguiente. Es de Sarah Schupman. Sobre estos días un sol incandescente. Diciembre arde bajo los pies del transeúnte y las vidrieras se tiñen de rojo. Y hay nieve artificial en las miradas. Hay que apurar el paso para llegar a la oferta. En estos días terribles, en estos días aciagos, los números se endiosan y el pesebre está a oscuras. No hay luz y el niño duerme sobre el silencio, bajo los ojos y los pies apurados. El niño llora y hay villancicos para apagar el llanto y luces intermitentes para mirar y no ver. Diciembre es tan terrible que todo el mundo se emborracha para saciarse. La sed que no se sacia. Y para terminar, con broche de oro, nada más y nada menos que un escrito de mi amigo Joe Anderson. Cuando era niño, un bus se descarriló de las vías del tren. Pero lo bueno es que el barco tenía ancla, para que cuando despegase el cobrador no subiera los pasajes por fiestas patrias. ¡Qué bacán es viajar en el ¡Qué bacán es viajar en el tiempo! Lo bueno es que había servicio a bordo y pedí 3 kilos de uvas. ¡Ah, qué rico es el mango! Porque el plátano hostiga con las pepas. Lo bueno es que ese día tomé una pastilla para el dolor de garganta, porque si me lastima el estómago, me da un slinke en el meñique. Lo que pasa es que me gusta salir a trotar, pe. Wow, si te quedaste hasta el final, muchas gracias por ver este video. Le agradezco a las personas que han confiado en mí para que yo pueda leer estos escritos en este video. Y si tú quieres que tu historia, poema, cuento, lo que tú quieras, yo lo lea, ve hacia mi Instagram y escríbeme. Y yo la leeré, te lo aseguro. Y suscríbete a mi canal. Eso es todo. Adiós.